Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están atentos a lo que está pasando en la política de este país. Pero la realidad del caso es que ya da asco. Da asco lo que está pasando. Tal parece que ya no existen personas íntegras que representen al pueblo. Todos estos oficiales elegidos quizás hayan iniciado sus campañas con muy buenas intenciones y principios, pero una vez que llegan a la oficina, una vez que son elegidos y comienzan a gobernar o a tomar poder, las cosas cambian. Las cosas cambian. Una vez que son elegidos y comienzan a experimentar oposiciones, dificultades y o contratiempos, completamente abandonan sus principios, se les olvida todo lo que han prometido y se corrompen. Se corrompen. Se corrompen de tal manera que lo que terminan haciendo ya ni se parece a lo que dijeron que iban a hacer, ni a las promesas que dijeron y hicieron. Y lo más lindo del caso es que no importa cuál partido sea, no importa, todos son iguales. Toditos son iguales. Prometen, voy a hacer, yo sí, ustedes verán. Y una vez que toman poder, lo único que hacen es ¿qué? Causar discordia, división, sufrimiento. Y me voy a detener aquí para hacer una aclaración. Quiero que quede bien claro que hoy yo no voy a estar predicando acerca de la política. Quiero que quede bien claro, yo no estoy aquí para predicar acerca de un partido y en contra del otro. No voy a predicar de lo que es la política. ¿De qué les voy a predicar? Hermanos, hoy les voy a predicar acerca de ser personas de palabra. Personas de palabra. Porque la realidad es que el incumplimiento de la palabra no solo se aplica a los políticos. A pesar de que ellos son un ejemplo primordial, amén, porque son el ejemplo primordial. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo cínico. Cínico. Las empresas privadas, ya sean farmacéuticas, electrónicas, productos de limpieza, mantenimiento, no importa. Todos sacan anuncios buenos y prometen esto y prometen lo otro, y tú vas a ver que con este producto sí, porque con este otro producto no, que con esta medicina sí, con esta no. Y hay veces que el remedio es peor que la enfermedad. No cumplen con lo que prometen, no cumplen con lo que dicen. Vivimos un mundo cínico, hermanos. Y lamentablemente el cinicismo e incumplimiento de palabra es algo que también existe en la iglesia de hoy. Y me voy a detener aquí para pedirles por favor que abrochen sus cinturones de seguridad, porque la prédica que traigo hoy es bastante fuerte. Bastante fuerte. Hermanos, el cinicismo se ha infiltrado en la iglesia. En la iglesia. Y me voy a detener otra vez para hacer otra aclaración. Cuando digo iglesia, yo sé que ustedes saben muy bien, pero todos aquellos que me escuchan, aquellos que me ven a través del internet, deseo que sepan que cuando digo iglesia yo no me estoy refiriendo a esta congregación o me estoy refiriendo a una congregación en particular, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo, a su totalidad, amén, porque somos todos una iglesia. Una iglesia. Pero el cinicismo se ha infiltrado en la iglesia. Y existen iglesias que están llenas de
de personas como los políticos y como los vendedores que dicen, prometen, y porque sí, porque yo, porque... Pero cuando llega el tiempo de la verdad, no cumplen. Quizás hayan tenido muy buena intención y un deseo genuino al inicio, pero terminan igual que los políticos, desilusionando a las personas y defraudando a aquellos que han depositado su confianza en ellos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Hermanos, esto es algo que sucede porque muchos no se han dado cuenta de la importancia que Dios le da a la palabra. La importancia que Dios le da a nuestra palabra. Así que en el día de hoy vamos a explorar este tema. Hoy vamos a estudiar acerca del valor de nuestra palabra ante los ojos de Dios. Amén. Así que yo quiero que pasen conmigo ahora a la palabra de Dios y vamos a leer Mateo 5:37. Mateo 5:37. Bien larga la lectura de hoy. Mateo 5:37. Y la palabra de Dios nos dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo principal que debemos saber es que este versículo forma parte de la enseñanza de nuestro Señor acerca del juramento. Amén. Y la razón principal por la que Jesús tuvo que enseñar acerca de este tema es porque los líderes religiosos de ese entonces habían desarrollado un sistema bien elaborado acerca del significado y aplicación de los juramentos. En otras palabras, según este sistema, algunos juramentos eran considerados obligatorios y otros no. Y esta es una de las razones por las que el Señor en más de una ocasión les llamó a esas personas ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque decían una cosa, pero hacían otra. Y hasta aquí el repaso de historia. Fíjense qué cortico, ¿verdad? Solo tenemos que tener la base, hermanos. Así que manteniendo esos detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Y vamos a preguntarnos, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí cuando dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no? Dile que tienes al lado, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Hermanos, lo que el Señor les dice a todo creyente aquí es que nuestra palabra tiene que ser nuestro vínculo. Nuestra palabra tiene que ser nuestro vínculo. En otras palabras, nuestra palabra tiene que ser firme y duradera. ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que como seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos que ser muy diferentes al mundo. Porque es que nosotros fuimos llamados a ser muy diferentes al mundo. Cristo murió en esa cruz para que nosotros fuéramos muy diferentes al mundo. Y no podemos quedar enredados en el cinicismo que existe en este mundo. Y en las mentiras que existen en este mundo. Lo que les estoy diciendo es que como seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos que ser diferentes, hermanos. Y para que entiendan bien lo que les estoy tratando de decir, yo quiero que nos fijemos bien lo que nos dice la palabra en primera de Pedro 2:9. Porque yo quiero que nosotros reconozcamos nuestra identidad. Yo quiero que todos aquí sepamos quiénes somos. Amén. Yo quiero que sepamos quiénes somos. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo escogido, llamados a ser muy diferentes al mundo. ¿Se están dando cuenta? Nosotros fuimos adquiridos por un precio muy alto, hermanos. Un precio muy alto. Dios dio a su Hijo unigénito en esa cruz por cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero lo hizo con un propósito. ¿Saben cuál es su propósito? La respuesta está aquí, bien fácil. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que hablar acerca de Jesucristo, tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, tenemos que darle a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el honor que Él se merece. Pero esto es algo que no podemos hacer, hermanos, y no podremos cumplir si no somos personas de palabra. ¿Qué les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es que como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que ser personas de integridad. Tenemos que perseverar en ser personas rectas, probas e intachables. Porque de no ser así, entonces no estamos agradando a Dios. Nuestra palabra debe y tiene que ser nuestro vínculo. Dile tu palabra, al que tienes al lado, dile tu palabra sea tu vínculo. No podemos ser personas de doble ánimo, porque eso sucede mucho en las iglesias. Todo comienza lo más bien, pero cuando viene a ver, no podemos ser personas de doble ánimo, hermano, ya que como nos dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y como genuinos cristianos y genuinos seguidores de Cristo, nosotros no podemos ser inconstantes en nuestro caminar, sino tenemos que siempre andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si no estamos haciendo esto, entonces le estamos fallando a Dios. Dile que tienes al lado, no le falles a Dios. ¿Por qué es que nuestra palabra es de tanta importancia? Nuestra palabra es de suma importancia porque la realidad es que la reputación y el carácter de una persona depende totalmente, ¿saben de qué? De su palabra. De su palabra. Vamos a pensar en esto por un breve momento para ver si lo que yo les digo tiene sentido o no. ¿Confiarías tú en una persona que te dice una cosa y hace otra? ¿Confiarías tú en una persona que se pasa la vida mintiendo? ¿Confiarías tú en una persona que te hable de Cristo, se sepa la Biblia de la atrás para adelante, de adelante para atrás, dónde están los puntos, las comas, los acentos y las interrogaciones, y que vive una vida completamente mundana? ¿Confiarías tú en una persona que te da su palabra, pero que no la cumple? Yo no creo que exista una persona aquí que confíe en una persona similar, amén. Jesús nos dice, y les voy a leer del mismo versículo que estamos explorando hoy, pero de la traducción de Reina Valera contemporánea. Dice, cuando ustedes digan algo, fíjense bien, cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto proviene del mal. En otras palabras, no hagamos compromisos o digamos que vamos a hacer algo, al menos que estemos completamente dispuestos a cumplirlo, pase lo que pase y salga el sol por donde salga.
¿Saben por qué digo esto? Lo digo, hermanos, porque el Señor nos advierte claramente de que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Eso está en Mateo 12:36 para aquellos que deseen buscarlo. Y quiero que quede bien claro que la palabra ociosa aquí viene de la palabra griega argas, que su significado es perezoso, evitando el trabajo que uno debe realizar. Hermanos, no podemos permitir que nuestra palabra no tenga valor. El concepto de guardar nuestra palabra es algo que Dios valora grandemente. Y esto es algo que quedó establecido en el Antiguo Testamento. Y para que entiendan bien lo que les estoy diciendo, y el punto que deseo hacerles, quiero que vayan a Deuteronomio 23:21. Deuteronomio 23:21. Y la palabra de Dios nos dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Así que cuando le faltamos a nuestra palabra, cuando no somos personas de palabra, no cumplimos lo que decimos, en realidad le estamos faltando ¿a quién? A Dios. A Dios. Si no cumplimos lo que decimos, si no cumplimos con el compromiso que hemos hecho con Dios, nos será contado como pecado. Y yo no sé ustedes, porque yo no sé aquí cómo ustedes tienen su cuenta de ahorro en el cielo, pero definitivamente yo no quiero acumular pecado. Yo lo que quiero acumular son bendiciones para mi vida. Y eso es lo que todo cristiano siempre debe estar buscando, acumular bendiciones para su vida. ¿Por qué es que Dios le da tanta importancia a nuestra palabra? La respuesta a esta pregunta es muy fácil. Dios le da importancia a nuestra palabra porque nuestra relación con Él está basada, ¿saben en qué? En la palabra. El Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es en esto exactamente que todo cristiano ha basado su vida. ¿En qué has basado tu vida tú? En la palabra de Dios. Es en esto en que confiamos. ¿Confiamos en qué? En la palabra de Dios. Hermanos, nuestra relación con Dios está completamente basada ¿en qué? En la palabra. ¿En qué confiamos nosotros? Nosotros confiamos en que Dios es hombre, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros confiamos en que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros confiamos en que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros confiamos en que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros confiamos en que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga que vida eterna.
Toda nuestra creencia, toda nuestra fe está basada en solo una cosa. ¿En qué está basada? En la palabra de Dios. Y es exactamente por eso que Dios le da tanta importancia a nuestra palabra. Hermanos, al igual que Dios siempre cumple su palabra, despierta que tienes al lado y le Dios cumple su palabra. El que tiene atrás no se entera, le oye, Dios cumple su palabra. Al igual que Dios cumple su palabra, nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra. Como nos dice el Señor, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y vamos a detenernos aquí por un momento para meditar en algo que me servirá para mejor ilustrarles o conducir el punto y llevar a casa el punto principal que deseo hacer. Vamos a reflexionar en David. En su deseo de satisfacer los placeres de la carne con Betsabé, porque eso fue lo que le sucedió. La vio desde la azotea, tuvo unos deseos fuertes por ella, y en sus deseos de complacer los placeres de la carne, David rompió por lo menos 5 de los mandamientos de Dios, y lo hizo todo de un golpe. De un golpe. Nada de que lo hizo uno hoy y otro mañana. No, no, no. Todo de un golpe. ¿Por qué? Porque mandó al esposo de Betsabé al frente y lo mataron. Y la palabra dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no habrás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en un instante, por cumplir los deseos de la carne, David rompió todos estos 5 mandamientos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que David fue hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? Hermanos, esto sucedió debido a 3 características que David demostró a través de su vida. ¿Cuáles fueron estas 3 características? Número 1, David fue un hombre que reconocía y se arrepentía de sus errores y pecados. Fíjense bien como él dijo en Salmo 51, del 1 al 3. Nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hermanos, y esto es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que admitir nuestros pecados, tenemos que dejar de hacer pretextos y excusas y acercarnos a Dios humillados, pidiendo su misericordia y pidiendo su piedad. ¿Saben por qué? Porque la realidad es que ninguno de nosotros aquí somos limpios de pecado. Ninguno. Característica número 2. David confiaba completamente en Dios. Y esto es algo que se hace completamente evidente cuando David, aún siendo un adolescente, se presentó ante el gigante que hacía huir al ejército de Israel del campo de batalla. Sin embargo, él llegó y le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Un muchachito de 17 años. Y ahora yo te pregunto, ¿qué gigante enfrentas tú hoy? ¿Qué gigante te detiene de cumplir tu palabra? ¿Qué gigante te detiene de recibir tus bendiciones? Hermanos, porque cuando cumplimos, las bendiciones sobreabundan. Característica número 3. David fue un hombre que cumplía su palabra. Dile que tienes al lado, David cumplía su palabra. Y el mejor ejemplo que les puedo dar de esto es cuando David le perdona la vida a Saúl en Gadí. Y les voy a hacer un breve recuento de esto para que entiendan bien, porque quizás ustedes no han leído la historia. Pero el rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, porque él sabía que David sería el próximo rey. Y durante la estrategia, las cosas, ellos pensaban que David estaba en un lugar, pero estaba en otro. Y en esto entró el rey Saúl a una cueva para hacer sus necesidades. ¿Y saben quién estaba dentro de esa cueva? David con todos sus hombres. Estaban escondidos dentro de la cueva. Y David pudo haberle matado en ese instante y eliminar para siempre a su enemigo, pero no lo hizo así. Y fue en ese entonces que el rey Saúl le pidió a David que no matara a sus descendientes ni borrara el nombre de su familia, como era la costumbre en ese entonces, para que no hubieran conflictos de que no, porque yo soy el hijo del rey y a mí me toca. No, en ese entonces era familia y todo el mundo. Pero David no hizo eso. A pesar de que el rey Saúl era su enemigo y buscaba matarle, David cumplió su palabra. Despierta que tienes al lado y dile: David cumplió su palabra. ¿Saben por qué? Porque David era un hombre de palabra. Y tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. Porque cuando damos nuestra palabra, especialmente cuando damos nuestra palabra en la iglesia, no le estamos dando nuestra palabra a un hombre, a un siervo, le estamos dando nuestra palabra a Dios. A Dios. Con esto voy a concluir. La relación de Dios con la humanidad está basada en una cosa. ¿Y esa cosa es qué? La palabra. La palabra. Así que como hijos de Dios que somos, al igual que Dios cumple su palabra, nosotros tenemos que cumplir la nuestra. Y esto se aplica a todo aspecto de nuestra vida. En el trabajo, en el hogar, en la familia, en todo aspecto de nuestra vida. Si tú le prometes a tu hijo que cuando llegues a casa vas a jugar con él, cuando llegues a casa juega con él. Si tú le has prometido a un jefe: no, porque yo te voy a entregar este trabajo para las 3 de la tarde, entrégale el trabajo para las 3 de la tarde. Tenemos que cumplir nuestra palabra en todo momento. Hermanos, como les dije al inicio, estamos viviendo en un mundo cínico. Son muchos los que prometen y dicen, pero muy pocos los que cumplen. Y definitivamente ningún cristiano puede ser incumplidor de su palabra.
ya que nuestra palabra es la que define nuestro carácter y establece nuestra reputación. ¿Qué clase de cristiano eres si no sigues la palabra de Dios? ¿Qué clase de cristiano eres si no puedes ser de palabra? Así que cuando damos nuestra palabra tenemos que cumplirla. Cumplirla en base de nuestro carácter y no basada en influencias exteriores. Y claro está que la lucha nunca es fácil, ya que nuestro enemigo es muy astuto y taimado. Cunning. Pero a pesar de todo esto, por la palabra de Dios, sabemos que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, escuchen bien, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos, tenemos que confiar completamente. Que pase lo que pase y salga el sol por donde salga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. No permitamos que el enemigo nos detenga de cumplir nuestra palabra, sino que seamos activos en cumplirla. Si has dicho que harás algo, hazlo. Y no permitas que los contratiempos o las inconveniencias o las dificultades te detengan. No permitas que contratiempos y o dificultades te desvíen del camino que Dios desea que sigas. Como verdaderos hijos de Dios, no podemos formar parte de ese mundo donde la decadencia irreversible y el cinicismo elegante se han convertido en un modo de vida estáticamente aceptable. Como hijos de quien cumple su palabra, nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra. Recordando siempre lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58, que nos dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Nuestra palabra sean nuestros sí, sí, y nuestros no, no, porque todo lo demás de mal procede. Dejemos de hacer excusas, dejemos de poner pretextos. Si hemos dicho que vamos a hacer algo, hazlo, porque no es al hombre a quien le fallas, sino a Dios. Amén. Pongámonos de pie.